A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan pasado muy bien y que tengan salud, dinero y amor. ¿Cómo estás, Papá Lisquita? Muy bien, Mamá Regina, gozando su campo magnético. Sabes que me encanta eso del campo magnético porque cada persona tiene ese campo maravilloso, ese campo magnético y puede ampliarlo día a día porque la sabiduría del espíritu no tiene límites. La sabiduría de la mente es imposible limitarla y por eso yo estoy explicando la forma de ampliar su campo magnético. Su campo magnético está muy grande, pero solamente les estoy enseñando la forma de utilizar ese campo magnético para tantas cosas maravillosas. Mamá Regina, ¿mis amistades afectan mi campo magnético? Sí, una persona que es totalmente sola, esa persona se está destruyendo. Una persona que tiene amistades es una persona que realmente está ampliando su campo magnético, pero hay que saber qué quiere decir amistad, porque muchas personas piensan que por el hecho de que alguien es su amigo, tienen todo el derecho a juzgarles en todo sentido. Así que tenemos que saber ser amigos. El amigo es aquel a quien se puede aceptar con o sin problemas, con positivo o negativo. Mamá Regina, los rateros, los ladrones, los mafiosos, ellos tienen su propio campo magnético, un campo magnético colectivo. Todo el mundo tiene su propio campo magnético y tiene su campo magnético colectivo, pero lógicamente que hay unos que hacen su campo magnético para destruirse y otros para reconstruirse. Bueno, ¿y los animales también tienen campo magnético? También los animales y las plantas tienen su campo magnético e inclusive los minerales tienen su propio campo magnético y eso lo podemos ver por el imán. El imán tiene un campo magnético, un campo de atracción. Eso es simplemente una forma de darse cuenta que si un imán tiene forma de atraer, de sentir, también la planta, también el animal y mucho más los seres humanos, que somos mucho más evolucionados que aquel imán. Mamá Regina, lenguaje, ¿tiene algo por hacer con el campo magnético? Muchísimo tiene que ver el lenguaje con el campo magnético. Una persona que habla y no se le entiende, está obstruyendo su campo magnético. De ahí que tenemos que aprender a vocalizar, porque en el momento que vocalizamos, sacamos la energía desde el estómago y la introducimos dentro de las personas. En cambio, cuando la persona no vocaliza en forma perfecta, simplemente se vuelve más introvertida y las gentes sienten poca atracción hacia ella. ¿Y mi salud? ¿Eso tiene algo por hacer con mi campo magnético o mi campo? Muchísimo tiene que ver tu salud con el campo magnético y tiene que ver en este aspecto. Cuando tú tienes tu campo magnético afectado es porque esta energía se ha corrido un poco de tu cuerpo. Cuando se corre un poco de su cuerpo, entonces la persona siente una enfermedad, siente un dolor, se le daña su hígado, su corazón, sus riñones, porque el envase está un poco roto o sencillamente porque su energía está un poco salida de quicio. Todo debe de ir dentro del envase y que la energía a su alrededor esté perfecta para que así pueda controlar su salud. Cuando el abuelito se muere y la abuelita se lleva por dejar en el asilo de los ancianos, ¿en qué forma se cambia su campo magnético? Bueno, ¿cómo así cuando se muere y se lleva para el asilo?
Bueno, y la abuelita no está en el hogar con los hijos nomás, como tú antes, ¿no? Y ahora ella toca salir de su hogar y vivir con los ancianos. Bueno, yo llamaría eso una escuela de la muerte, en donde una preparación para la muerte, el llevar a la persona a un asilo de ancianos, en donde está compartiendo con las gentes de su edad, en donde es atendida por algunas religiosas y en donde es atendida por médicos, enfermeras, etcétera, se llamaría una preparación a la muerte. Me parece extraordinario porque empieza a cambiar y a afectar su campo magnético en forma distinta y así ella está preparada para poder salir, ya que la muerte no es más que un sueño para comenzar un nuevo día. Tú personalmente encuentras mucha variación en su campo magnético. Por ejemplo, hoy le encuentro que es muy difícil hacer un programa contigo porque está esperando mis respuestas, mis preguntas. Hay días que yo ni siquiera puedo meter una palabra. Está hablando hasta los codos, pero hoy está esperando mis llamadas nomás. Bueno, efectivamente, hay días en que no me provoca que me hagan preguntas, ya que tengo toda la energía salida y puede afectarme, pero hay días en que necesito que haya algunas preguntas, muchas preguntas, para que la energía pueda salir y pueda abrirse más el campo magnético. Yo te digo que si tú quieres afectar mucho a una persona, basta con que le hagas muchas preguntas, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué lo otro. Entonces la persona se va sintiendo como si tú vas a pegarle. La interrogación regularmente produce una parte como un poco negativa en la persona, pero cuando la persona es muy introvertida o amanece con su campo magnético un poco afectado, efectivamente sí hay que estarle preguntando para que así no se dañe, para que en esa forma pueda salir de nuevo y para que así también todas las otras personas puedan suplirse. Por ejemplo, cuando yo estoy dictando los cursos de relajación mental, regularmente pienso que debe haber un diálogo entre el público y mi persona. Y cuando las personas me preguntan, entonces yo siento que mi energía tiene que salir. Además, a veces siento ganas de pegarle a la persona. No les pego, pero sí doy las respuestas y en algunas ocasiones con un poco irónicas, porque en esa forma estoy afectando mi campo magnético, en esa forma estoy afectando el campo magnético de los otros y además me estoy uniendo muy positivamente a las gentes. Parapsicología, mamá Regina, ¿tú crees que parapsicología es una ciencia y existe parapsicólogos? Sí, la parapsicología es una ciencia, pero además de una ciencia, es algo, es decir, parapsicología quiere decir lo que está fuera de lo normal, el estudio de los fenómenos paranormales. Pero yo creo que no te voy a contestar mucho de la parapsicología, sino que quiero seguir hablando acerca de las interrogaciones. Tú sabes que las interrogaciones a veces afectan tanto a la persona que se enoja. Y por medio del enojo regularmente hay más unión. Ustedes pueden notar cuando tenemos un novio, entonces hay una pelea, hay una interrogación, hay mil cosas, la persona se enoja por todas esas interrogaciones, viene entonces un disgusto muy grande, la persona se va muy afectada, la otra también se queda afectada y en poco tiempo viene esa propuesta de matrimonio. No puedo vivir sin ella, porque en el momento que nos enojamos con la persona hay tanta unión que no podemos de ninguna manera separarnos. De ahí que las peleas son tan sumamente peligrosas. Yo he notado que cuando me cae muy mal una persona, que me cae lo que decimos nosotros los colombianos, cuando me cae gorda, entonces siento unas ganas de que no vuelva jamás. Y estoy siempre en disgusto con esa persona. Y al poco tiempo, esa es mi mejor amiga. ¿Por qué? Porque sencillamente me pregunta, me dice, procura arrimarse, me cae muy mal, yo le hago preguntas, ella también, yo le refuto a sus preguntas y a sus respuestas y después resultamos tan unidos porque se suelta mal la energía de allá y se suelta mal la energía de acá y hay una verdadera unión. Me parece que los niños usan los interrogaciones como una forma de chupar energía de los adultos. Sí, los niños se están preguntando permanentemente
¿qué es esto? ¿Por qué se sube aquí? ¿Por qué se mueve esto? ¿Qué color es este? Todo lo están preguntando y es una forma de unirse, pero tú has visto también que los niños no pueden vivir sin pelear. Entonces, en el momento que pelean, es una forma de introducir su energía dentro de su hermanito y cualquier cosa de su hermanito ya empieza a afectarle, y también entre los padres y los hijos. Por eso es tan peligroso pegarle a los hijos, porque hay una unión tan perfecta que resulta haciéndolo imperfecto a usted. Cuando se golpea a su hijo, entonces usted se está uniendo excesivamente al niño, y en el momento que ese niño suelta su energía, se convierte en su peor enemigo, no directo porque le va a insultar o porque va a hacer algo contra usted, sino que es el que produce un cortocircuito, y al desprender la energía inmediatamente destruye su campo magnético y produce accidentes, peleas, muertes, enfermedades. Así que mucho cuidado en golpear a sus hijos o a cualquier persona, porque esto va a afectar su campo magnético. En Florida, Mamá Regina, fue un experimento en un laboratorio muy grande que tuvo varios tiburones. Y los científicos estuvo buscando el sistema nervioso de los tiburones y estuvo haciendo preguntas de los tiburones. Y resulta que dentro de ese experimento todos los tiburones se murieron. Ellos estuvo buscando quién envenenaron estos tiburones, pero no encontraron ningún veneno. Entonces, ¿por qué crees tú que dentro de ese estudio científico, haciendo preguntas a los tiburones, todos se murieron? Porque en el momento que tú haces una interrogación, el por qué tal cosa, por qué tal otra, ese por qué es como la palabra tengo. Tengo es la palabra mágica para conseguir lo que se quiera, y el por qué es una palabra mágica para volver histéricas a las personas. Es como el Om de aquellas sectas que creen que Om es la maravilla del universo. Si usted quiere volver histérico a un grupo, póngalo a hacer Om, y en esa forma lo va a volver histérico. Pregúntele por qué hizo esto, por qué hizo aquello, y usted va a ver cómo la energía sale en forma totalmente diferente, y con un interrogatorio permanente por más de 2 horas a una sola persona, se le puede enloquecer. A un perro, póngalo ahí y empiece a preguntarle, y así usted sea el amo más querido, usted va a ser afectado por ese perro. Y el perro se pone, empieza como a gritar como está muy incómodo. Sí, sabes que efectivamente el perro se afecta muy fácil. Pregúntale a cualquier animal, e inclusive a una planta. Quédate preguntándole por un día muchas cosas y la planta se va a secar, porque la energía sale distinta. Es una forma de sacar la fuerza magnética, pero parece que está un poco envenenada porque da una curvita diferente en el momento que sale y afecta. De ahí que a una persona no se le puede interrogar constantemente, porque se va a afectar y se va a convertir en un buen enemigo. Entonces, ¿qué pasó con los tiburones? Bueno, precisamente si le estuvieron interrogando, introdujeron la energía en forma distinta, y con esto entonces pudieron afectarlo. En cambio, si al tiburón se le dice, tú eres muy bueno, yo sé que tú eres esto, entonces estás introduciendo una energía recta que no está estrangulando su campo magnético, y con esto vas a tener unos tiburones muy sanos. ¿Qué puedo yo hacer por protegerse un poquito de un preguntón? Bueno, yo creo que lo mejor cuando hay una persona muy preguntona es hacerle más preguntas, ¿no? A una pregunta responder con otra pregunta, y como le afecta tanto como a ti, entonces ni el uno ni el otro sigue preguntando. Eso es mi arma sádica, ¿sabes? Cuando viene un vendedor de seguros o alguien que no me suelta, y yo no quiero, no tengo, señor, yo no soy interesado en sus seguros.
y sigue bregándome y convencer, entonces yo le tomo por mi propia cuenta, empiezo a hacer, cada vez que me dice algo le hago una pregunta. Sabes que eso es maravilloso, un sistema extraordinario. En 10 minutos él sale corriendo, gritando, tirando su pelo a la calle, ¿no? Porque no soporta, y cuando hace una pregunta, mire señor, ¿cuántos hijos usted tiene? Entonces digo, bueno, yo tengo, bueno, ¿cuántos hijos usted tiene? Y sí, entonces me contesta, entonces hace otra pregunta, y sus hijos son estudiando, y yo le pregunto a él, ¿no? Y convierto cada vez que él dice algo, cada vez me pregunto y yo devuelvo su pregunta, y no, eso se enloquece hasta más guapo. Bueno, Lisquita, yo espero que no lo hagas muy frecuentemente, porque de todas formas espero que no dañes muchas gentes, pero sí, cuando estamos con una persona insoportable, lo mejor es hacerle muchas preguntas y la persona ya empieza como que a fastidiarse y no sigue fastidiándonos a nosotros. Bueno, mamá Regina, ¿qué es cierto de confesiones? Cuando alguien está confesando a alguna persona, a algún sacerdote, sea sacerdote, y la persona escuchando de confesión empieza a hacer interrogaciones mientras esta persona está divulgando sus pecados. Es muy malo cuando un sacerdote hace interrogaciones a la persona que se está confesando, porque con eso no puede soltar toda esa energía negativa que tiene y continúa cometiendo las mismas fallas. En cambio, para una confesión lo mejor es escuchar y escuchar, diga y diga y diga, y por último decirle a la persona: yo sé que tú eres un humano, yo sé que tú pudiste cometer esas fallas, pero ahora te voy a explicar el motivo por el cual no debes seguir cometiendo las fallas, y explicarle el motivo, pero jamás hacerle interrogaciones, porque eso es afectarle más su campo magnético y hacer que la persona continúe. Yo he rehabilitado una cantidad de criminales gracias precisamente a que los dejo que hablen. La persona habla y habla y habla, entonces está sacando aquello que grabó tremendamente por medio del acto que cometió, y después, cuando ya dice todo, yo también le digo: mi amor, yo sé que usted es una persona normal, humana, y que todos cometemos errores, pero usted está capacitado para rehabilitarse y ser una persona sana, buena, y ser el mejor maestro del mundo. La persona empieza a reaccionar y a pensar: efectivamente, yo creo que yo puedo ser bueno. Y después, cada vez que va a cometer un error, me recuerda: mamá Regina dijo que yo podía ser bueno y voy a hacerlo. Y en esta forma he rehabilitado millares de personas. Así que yo espero que las madres, que los papás, que los sacerdotes, que los maestros no afecten tanto a sus discípulos solamente interrogándolos e insultándolos. Vale la pena primero escucharle y después decirle el motivo por el cual se está cometiendo ese error. Mamá Regina, hay muchos radioyentes son esperando cómo tú vas a explicar cómo los estudiantes deben estudiar sin esclavizarse de los libros. Bueno, efectivamente es muy importante aprender a estudiar sin esclavizarse de los libros. Es de suma importancia porque la mayoría de las personas siempre están preocupadas: ¿cómo es que mi hijo va a aprender? Primero que todo, yo creo que esto va para los maestros. Los maestros, si quieren que sus alumnos le atiendan, por favor, nunca le diga: cruce sus piernas o sus brazos. Esto es el primer error que cometen todos los maestros: cruce sus brazos, y los niños cruzan los brazos. En el momento que usted cruza los brazos, se está tensionando, y así no hable una palabra y mire fijamente al maestro, no está en capacidad de aprender y absorber lo que ella o él quieren explicarle. A ese sistema es el peor que existe. Por eso, cuando vamos a una corrida de toros, podemos observar en el momento que el toro cierra sus patas, automáticamente ese toro lo mata el matador, lógicamente. Y luego, en el momento que él abre sus patas, entonces, por buen matador que sea, no va la estocada.
¿Por qué? Porque al abrir las patas está relajado y sencillamente no hay problema. Lógicamente que en los toros es muy distinto a lo de los seres humanos. En el momento que usted cierra sus brazos, que los cruza, inmediatamente cambia su posición, porque usted queda tan tenso que su energía llega hasta el cosmos y allá se queda, y por eso se dice, este muchacho vive elevado. Bueno, yo creo que yo fui elevado todos mis años de mi escuela. Sí, vive elevado, y como vive tan elevado, entonces oye y oye y oye, pero no sabe qué es lo que el maestro le está diciendo. En cambio, si el muchacho no cruza las piernas ni los brazos, inmediatamente así se duerma, entonces la energía del maestro empieza a introducirse dentro de las células del joven y empieza a grabarse en el cerebro, y el muchacho aprende con una facilidad asombrosa. Así que primero, para los maestros, muchos recuerdos. Sabemos que el maestro es el segundo padre de familia, y los padres de familia deben enseñar a sus hijos a respetar y querer infinitamente al maestro, ya que ellos son los que en realidad van a hacer más por sus hijos que otras personas y que usted mismo. Ellos son los que van a mantenerlo más tiempo del día con él y no con usted. Los niños únicamente salen de su casa en la madrugada, o sea que pasaron toda la noche durmiendo, llega la hora de la mañana, solamente tenemos el desayuno, los enviamos al colegio, allí están la gran mayoría del tiempo, solamente escuchando unas clases y habilitando su mente. Con esto, los padres deben pensar muchísimo en que nunca debemos recibir por ningún motivo una queja de nuestros hijos hacia los profesores, sino enseñarlos a que el profesor es su segundo padre y se le debe querer y respetar por sobre todas las cosas. Entonces aquí tenemos un alumno que está estudiando por un examen. La tema suyo, por favor. Bueno, yo creo que no vamos a pensar en el examen todavía, Lisquita. Vamos a ver cómo es que les vamos a enseñar a los niños a estudiar, porque solamente yo estaba hablando acerca de los maestros, como al maestro también le puede afectar la forma como ellos ordenen en las clases a sus alumnos. Los alumnos también son de mucha importancia y los maestros deben recordar: el darle golpes a un alumno es tan grave como ir a tocar un cable eléctrico, y por eso los maestros nunca tienen una verdadera recompensa, porque siempre están gritando fuertemente o golpeando a los niños. Yo creo que todo lo que se hace con cariño, con dulzura, se puede recoger un fruto extraordinario. Esto lo puede ver en una planta. Usted tiene una planta y esa planta usted la siembra la semilla, y cuando empieza a salir es algo tan lindo pero tan débil que si usted medio lo toca, inmediatamente muere la planta y usted se afecta. A medida que la planta va creciendo, entonces va teniendo más fortaleza. El niño es una planta muy débil, que se debe mantener con mucho cariño y se debe regar todos los días con un poco de dulzura y con palabras gratas a su oído, siempre informándole que él es inteligente. Aquel maestro que se atreve a decirle estúpido o bruto a uno de sus alumnos está cometiendo el pecado más grave contra usted mismo, contra el mismo maestro, porque cuando usted le dice estúpido, está grabando en un cassette totalmente virgen, y si el niño se convierte en un estúpido por culpa suya, usted pagará las consecuencias. Tenemos que aprender a manejar a estas criaturas, porque se están levantando, y de acuerdo a cómo sean sus primeros maestros, así van a ser ellos como ciudadanos. Lo que le suceda al país por medio de los alumnos, así que son los maestros los mismos que pagan las consecuencias, porque son ellos los que están grabando dentro de esa criaturita que apenas se está levantando.
Nunca los maestros deben golpear a los alumnos ni tampoco gritarles muy fuerte. Vamos a hablarles sencillamente y ojalá en sus mismas clases procuren darles un minuto de relajación. Dígale que cierre sus ojos muy suavemente y suelte sus hombros. En el momento que vaya a empezar la clase, hágalo y ya usted encontrará cómo sus alumnos van a aprender fácilmente todo lo que usted le diga. Es tan grato cuando tenemos unos alumnos y ellos están capacitados para aprender, pero la mayoría están capacitados, o sea, 100% de las gentes están capacitadas para aprender, pero quien tiene que estar capacitado para entregar es precisamente el profesor. Así que del profesor depende la inteligencia de sus alumnos. La inteligencia viene con la persona y todos en nuestra forma somos inteligentes. Mamá Regina, hay escuelas donde los alumnos son obligados a tener uniformes y otros lugares que no. ¿Qué tiene su uniforme por hacer con su educación? Tiene mucho que ver y ojalá todas las escuelas tuvieran uniforme. Primero, es un gasto menos para la familia porque aunque usted no lo crea, no van a gastar tanta ropa. En segundo lugar, la variedad de colores distrae muchísimo la mente de las personas para un aprendizaje. En cambio, cuando se dedican a un solo color, es mucho más fácil aprender y ojalá las paredes de todas las escuelas tuvieran más bien un color azul claro o verde claro. Con eso la persona puede concentrarse más fácilmente y aprende más fácilmente. El amarillo pollito también es de mucha importancia, este color, para la concentración y sobre todo para aprender fácilmente. Las aulas que están pintadas de amarillo oro o amarillo claro están dándole más concentración a sus alumnos y es muy importante que todos los colegios y escuelas tomen nota de esto y ojalá los científicos también pudieran comprobarlo, porque de acuerdo al color así es la capacidad de las personas. Así que en el próximo programa enseñaré la forma de estudiar sin esclavizarse de los libros. Muchísimas gracias por su amable sintonía y hasta el próximo programa, Dios mediante. Hasta luego.